¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Panorama Nicaragua, una alianza de medios de comunicación 100% Noticias en Nicaragua Actual y Despacho 505. Estamos informando hoy viernes 21 de febrero del año 2025. Iniciamos con el detalle de algunas de las noticias que han sido relevantes esta semana. La dictadura en Nicaragua publicó retrasada la nueva constitución política sandinista, que otorga a Ortega y Murillo el poder absoluto. El nuevo marco jurídico de los sandinistas se publicó en la Gaceta Diario Oficial este martes 18 de febrero y consta de 72 páginas, en el cual se reformaron 148 de los 198 artículos de la Carta Magna y se derogaron otros 37, incluido el que prohibía la práctica de la tortura. Solo 13 de los 198 artículos quedaron sin ningún tipo de cambio. Los Ortega Murillo, con la nueva constitución, eliminan la separación de poderes. Ahora el legislativo, judicial y electoral serán órganos coordinados por el Ejecutivo. Al menos 50.000 delincuentes han sido puestos en libertad por la dictadura familiar de los Ortega Murillo desde el año 2015. Según Rosario Murillo, de los 48.964, solo 3.515 exconvictos han reincidido en actividades delictivas a lo largo de los 10 años, tiempo que la dictadura lleva implementando la supuesta convivencia familiar. Murillo respondió a las críticas y fiscalización que hacen los medios de comunicación independientes y organismos de derechos humanos y políticos en Nicaragua sobre la excarcelación de reos comunes. Y para los que tanto hablan, 7.18% son las personas que han reincidido en actividad delincuencial desde el año 2015 hasta hoy 14 de febrero del 2025. El organismo de investigación judicial OIJ de Costa Rica arrestó a 9 agentes, 5 de ellos señalados de atacar brutalmente al nicaragüense Henry Reyes Corrales, después de ser detenido por un supuesto caso de violencia doméstica. Reyes Corrales, de 44 años, fue asesinado con tubos y herramientas en una celda de Pavas, en la capital costarricense, dijo el director de la OIJ, Randall Zúñiga. La víctima murió por una laceración en el corazón provocada por fracturas en las costillas. Se conoce que 4 de los policías quedaron con prisión preventiva. Resolver un homicidio que se dio en esta sede policial el pasado 9 de febrero, cuando oficiales de fuerza pública detienen a un sujeto por presunta violencia doméstica, lo traen aquí a celdas y lo agraven repetidamente con un tubo o un objeto rojo como tal contundente. Aparte de esto, es importante destacar que en el sitio se encontraba únicamente este sujeto detenido y fue atacado, de acuerdo a lo que tenemos de investigación, a cámaras y demás insumos de investigación, por 5 oficiales de policía. De esos 5 oficiales de policía, pues uno era también el bitacuarista de guardia, que se encargaba de documentar lo sucedido y que también anotó datos falsos dentro del libro de guardia. El gobierno de los Estados Unidos ordenó una pausa administrativa en todas las solicitudes de inmigración presentadas por migrantes que llegaron a ese país bajo programas como el Parol Humanitario, procedente de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití. Así lo confirmó la cadena estadounidense CBS News, citando a 2 funcionarios y un memorándum interno del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. El documento, con fecha del 14 de febrero por Andrew Davidson, un alto funcionario de USIC, ordena una pausa administrativa en toda la agencia de todas las solicitudes de beneficios pendientes presentadas por migrantes que ya habían sido autorizados a ingresar a Estados Unidos en virtud de 3 programas de la administración de Joe Biden.
Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo ha sido el intercambio comercial de China y Nicaragua en este primer año del Tratado de Libre Comercio? Nos lo explica Uriel Velázquez de Despacho 505. La dictadura ha publicado los datos sobre el comportamiento de las exportaciones durante el año 2024 y, como les habíamos adelantado, el cuento de que China va a salvar las exportaciones nicaragüenses si Estados Unidos decide expulsar a Nicaragua del CAFTA o imponer aranceles es solamente eso, un cuento chino. Hoy vamos a analizar en detalle cómo ha sido el intercambio comercial entre China y Nicaragua durante el primer año de vigencia del Tratado de Libre Comercio entre ambos países. Les adelanto dos cosas. China es el gran beneficiado del tratado porque le vende a Nicaragua 20 veces más de lo que le compra, y Estados Unidos sigue siendo, por mucho, el principal socio comercial de nuestro país porque nos compra 45 veces más que los chinos. Vamos a verlo. El Tratado de Libre Comercio con China entró en vigencia el 1 de enero de 2024. En todo el año pasado, las importaciones desde China, es decir, lo que los chinos vendieron a Nicaragua, totalizaron 1.647 millones de dólares, un promedio de 4,5 millones al día. En tan solo un año, China se ha posicionado como el tercer país que más le vende a Nicaragua, según datos del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, MIFIC. En cambio, las exportaciones, es decir, lo que China compró a Nicaragua, totalizaron apenas 82 millones de dólares en todo el año. Los datos oficiales demuestran que China le vende a Nicaragua 20 veces más de lo que compra y ha invadido el mercado nacional, principalmente con tiendas de productos de bajos precios, pero también de baja calidad. En todo el país han abierto tiendas chinas, principalmente en Managua, Jinotepe o Estelí. Los productos que más se traen desde el gigante asiático son plásticos, sopas deshidratadas, fertilizantes, insecticidas, maquillajes, perfumes, vehículos o celulares. Cuando se firmó ese tratado, el régimen de Daniel Ortega aseguraba que iba a ser de gran importancia para las exportaciones nicaragüenses, pero los datos oficiales demuestran que a los chinos solo les interesa vender. Estados Unidos sigue siendo el principal destino de las exportaciones nicaragüenses. Según los datos del MIFIC, en 2024, Estados Unidos compró 3.640 millones de dólares en productos nicaragüenses. Esto es 45 veces más de lo que compraron los chinos. El 48% de las exportaciones totales nicaragüenses tuvieron como destino Estados Unidos, en gran medida por el Tratado de Libre Comercio vigente, conocido como CAFTA. La administración Trump está analizando la forma de excluir a Nicaragua de ese acuerdo porque Daniel Ortega y Rosario Murillo han instaurado una dictadura en el país. En general, las exportaciones a China representaron el 0.02% de lo que nos compró Estados Unidos. Nicaragua exporta principalmente complementos y prendas de vestir, oro en bruto, café, carne, queso y frijoles. Otros países aliados de la dictadura como Rusia, Irán, Cuba o Venezuela ni siquiera aparecen reflejados en el informe del MIFIC, pues Haití o la lejana Australia compran más a Nicaragua que todos ellos juntos. Si te gustó este video, dale me gusta, deja tu comentario y suscríbete al canal. Hasta la próxima. En el siguiente segmento de entrevista analizamos el contexto de la situación migratoria de miles de personas que se encuentran en los Estados Unidos con los cambios que ha implementado el gobierno de Donald Trump. Lucía Pinedo Bao nos prepara la siguiente entrevista. ¿Qué tal? Gracias por estar en sintonía a esta hora y sintonizarnos. Continuamos con más informaciones. Estados Unidos, pues según una publicación de CBS Noticias, CBS News, congeló las solicitudes migratorias de las personas que llegaron al país con el parol humanitario. Esto incluiría, de alguna manera, todo tipo de trámites migratorios, o sea, los asilos estarían congelados. Las nuevas solicitudes de asilo son las preguntas que han surgido tras esta filtración que hace CBS News.
La decisión obviamente que impacta y afecta los programas que están incluidos para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua, Haití, también Ucrania, para ciudadanos ucranianos, y del proceso de reunificación familiar para cubanos, ecuatorianos y colombianos. Para despejar un poco más las dudas sobre esta disposición interna del Departamento de Seguridad Nacional, tengo a la abogada Astrid Montealegre, quien nos tiene pues más detalles sobre esta situación, y queríamos un poco hablar de esta situación que se está dando y qué tanto alcance e impacto tiene hacia los beneficiados del parol humanitario, y cómo se aplicaría esta medida. Bienvenida, doctora, y queríamos pues que nos ampliara un poco esto, qué significa cuando se suspende, se congela toda solicitud migratoria, qué incluyen todas esas solicitudes migratorias. Gracias, Lucía, por la oportunidad de estar aquí con tu audiencia para poder informar y educar un poco acerca de estos recientes cambios anunciados, ¿verdad?, por un reportaje del noticiero CBS. Quiero recalcar ahí que aún hasta la fecha, hasta el momento, acabo de revisar, UCIS no ha publicado una notificación oficial. Entonces, todo lo que sabemos acerca de esta congelación o suspensión es a través de ese reportaje, de un memorándum interno que se reportó. Lo otro que es importante mencionar es que vos dijiste la palabra clave. Se suspenden los procesos, ¿verdad? No están cancelados ni tampoco sus biométricos, les van a tener su entrevista y van a continuar con sus procesos. Si es que no toma otra medida más extrema la administración y decide cancelar estos procesos de una vez o negar la solicitud específicamente. Es probable que muchas de estas solicitudes sean negadas, especialmente los solicitantes de asilo que no puedan demostrar que la persecución que enfrentan o a la cual le tienen miedo es por motivos de su género, su raza, su ideología política, su religión o por membresía en algún grupo social particular, que son los requisitos para poder presentar un caso de asilo. ¿Qué pasa, por ejemplo, a personas que en este periodo de suspensión
se le vencen sus permisos de trabajo. O sea, el solicitar una renovación de ese permiso prácticamente es parte de un trámite migratorio. Así es, si esas personas ya presentaron su asilo, pueden contar 150 días desde la fecha de ese recibido de su asilo, y ya a partir de esa fecha pueden empezar a llenar su formulario, petición para permiso de trabajo, y presentarlo, y después de los 180 días inmigración lo puede determinar. Y para los solicitantes de asilo, el primer permiso de trabajo aún es gratis, no cobran por esa solicitud y aplican bajo la categoría de solicitante de asilo, ya no de beneficiario del parol. Esas aplicaciones y esas solicitudes todavía están disponibles en línea, entonces se pueden presentar. Sí, precisamente eso le iba a preguntar, o sea, si tras la publicación de este reportaje en CBS Noticias de la suspensión de trámites de migratorios con respecto pues a estos programas de migración como el parol, pues todo sigue normal en línea, en UCIS. Sí, lo único que he notado es que están las páginas en mantenimiento, que van a tener una hora programada de mantenimiento. También muchas personas que han presentado su asilo recibieron una notificación que a partir del 18 de febrero sus casos están pendientes. No es nada de que alarmarse, es normal que UCIS notifique, y también es importante notar que hasta la fecha UCIS no ha publicado oficialmente nada acerca de la medida de suspensión de estos casos. Bueno, ese memorándum hasta esta hora, pues lo que se conoce es interno, pero no ha sido público. O sea, en todo caso lo tendrían que hacer públicos para concretarlo. Correcto, generalmente cuando hay cambios administrativos en los procesos de UCIS, se publican notificaciones y alertas en la misma página de UCIS para informar a las personas. Por ejemplo, en la página del asilo indicaría al inicio de esa aplicación que ciertas personas no pueden aplicar al asilo, por ejemplo, o que si aplican al asilo sus casos quedarán temporalmente suspendidos, y hasta la fecha no hemos tenido esa publicación. Doctor, ante este panorama que hay ahorita en los Estados Unidos, que se van cerrando más las opciones para las personas migrantes, incluso pues para los que entraron de forma regular, pues con todo, llenando todos los requisitos, y entrando pues por una vía regular, pues aeropuerto o frontera terrestre, pero de forma legal, como se le dice. Sí, así es. De hecho, ayer hice una consulta de una persona que viajaba con visa de turista, que su estadía ni siquiera era en Estados Unidos, iba a otro continente y pasó por Estados Unidos. En su lapso de estar aquí fue informada la persona de que Nicaragua no lo aceptaba, ¿verdad? Entonces, esa persona puede perfectamente solicitar asilo, no cabe dentro de los casos que están identificados en este memorándum porque no entró con un programa de parol humanitario. Entonces, aquí lo importante es que se deberían de informar sobre los diferentes términos y las clasificaciones de los tipos de inmigrantes, porque no todos los inmigrantes se tratan igual bajo la ley, ni todas las leyes que se van emitiendo afectan a todos los inmigrantes en general. Solo en el contexto nicaragüense tenemos una variedad de inmigrantes. Tenemos quienes han venido con visa de turista, con petición familiar, en el parol humanitario. También tenemos personas que han ingresado indocumentados y estando en el país indocumentado iniciaron un proceso de asilo. Entonces, los pasos que cada persona tiene que seguir son diferentes dependiendo de su propio contexto. Doctora, ¿cómo ha actuado Estados Unidos cuando se da eso que usted acaba de mencionar? El hecho de que Nicaragua rechaza a esas personas para su retorno al país y que están con visa de turista en los Estados Unidos. ¿Cuál ha sido la respuesta o actuación? Uno, de la persona rechazada, y segundo, de las autoridades estadounidenses. Bueno, empecemos con las autoridades estadounidenses.
El secretario de Estado Marco Rubio, su primer viaje lo hizo a Latinoamérica, a nuestra región específicamente, y ahí logró coordinar acuerdos con varios países, Guatemala, Panamá, Costa Rica y El Salvador, en cuales esos países accedieron a recibir a personas deportadas por los Estados Unidos. Entonces, eso es la actuación de los Estados Unidos, cómo se va a resolver. En términos del individuo, qué es lo que puede hacer al momento de estar con su oficial de deportación, ¿verdad? Que van a tener uno asignado ya cuando ingresen en un proceso de ICE. Entonces, al oficial de inmigración al oficial de deportación específicamente se le puede indicar de que no puede regresar a Nicaragua, no solo porque el país no le permite la entrada, pero quizás porque existe alguna persecución, y en esos casos solicitar un tercer país seguro que lo reciba. El tercer país seguro existe desde antes de esta administración. Tenemos países como Canadá y Costa Rica que habían accedido a ser un tercer país seguro para las personas que no calificaban para asilo en los Estados Unidos, pero que tampoco podían regresar a Nicaragua. Entonces eso ya lo tenían solucionado, o sea, los rechazados van a un tercer país seguro, o bien pues salen de Estados Unidos, van a otro país para no perder su visa, están entrando, saliendo y pues teniendo ese movimiento, y aunque tal vez el asilo lo puedan pedir en otro país, pero para no violar, como decimos, la estancia legal pues en los Estados Unidos. Correcto, si tienen visa de turista pueden estar entrando y saliendo con su visa de turista siempre y cuando no sobrepasen el tiempo de la estadía que le autorizan cuando ingresan a los Estados Unidos. Y en cuanto al tercer país seguro, esto es algo que se ha establecido en el derecho internacional por medio de diferentes acuerdos, y la Convención en contra de la Tortura, que establece que una persona no puede ser obligada a regresar a un país donde es probable que va a recibir tortura o persecución. Es sí o sí lo del tercer país seguro, y si la persona insiste, mejor me quedo aquí en los Estados Unidos, denme la oportunidad, o sea, explicar la situación, bueno, me acaban de rechazar, pues esas situaciones se puede dar. Claro, en el caso de una persona que está en los Estados Unidos y le niegan el asilo, por ejemplo, digamos que llega al final de su proceso y apela y ya está en su última instancia, ¿cuáles son las opciones que tiene si realmente no puede regresar a Nicaragua? Pues la única opción es un tercer país seguro. Y también en la situación de una persona que digamos que no pide asilo, está transitando por los Estados Unidos con una visa de turista, pero durante su escala o en cualquier momento le indican que no puede regresar a Nicaragua, quizás no califica para asilo, pero también va a tener que optar por un tercer país seguro, porque no se le puede obligar a Nicaragua a que reciba a ninguna persona en particular. Doctora, ¿qué recomendaciones da, por ejemplo, para la gente que está allá a lo interno de los Estados Unidos, tienen un parol? ¿Es recomendable estar viajando de estado a estado, a lo interno de los Estados Unidos? ¿Qué recomendaciones dan en ese sentido? Bueno, la primera recomendación es que se informen de fuentes fidedignas acerca de sus derechos en los Estados Unidos. Aquí los inmigrantes tienen derechos que están protegidos bajo la Constitución. Entre ellos está su derecho a permanecer callado para no incriminarse, su derecho a un abogado, no deben de firmar documentos, no deben de abrir la puerta, y definitivamente no deberían de contestar preguntas. Lo otro que deberían de hacer es informarse acerca de su caso en particular, ¿verdad? Cuáles son sus opciones y sus riesgos. Y lo tercero es tener en cuenta la política y la cooperación o no cooperación del estado donde residen. No es lo mismo el trato que están recibiendo inmigrantes en estados como Texas, que está cooperando con el gobierno federal, comparado con estados como California, donde hay una serie de ciudades santuarias y el gobernador ha dicho que no va a cooperar con las redadas de inmigración. Entonces hay que ver el contexto local de cada persona, porque puede variar dentro de los 50 estados contiguos. Ok, doctora, vamos a estar pendientes
de qué es lo que ocurre en las próximas horas, porque como lo hemos dicho en todo este periodo, en este mes, Así finalizamos esta edición de Panorama Nicaragua. Les invitamos a que nos pueda leer en los diferentes medios de comunicación, los sitios web y por supuesto suscribirse a nuestros canales de videos en YouTube para que nosotros sigamos informando desde el exilio. Gracias por habernos acompañado. Buenas tardes.